En la primera clase vimos la teoría del cargo y el abono, cómo era el quid de la cuestión, ¿no? Para poder contabilizar cualquier tipo de asiento, decíamos primero ver si es un hecho contable. Cualquier modificación en el patrimonio, mayor o menor, va a provocar un asiento, un hecho que va a precisar de contabilización. Segundo paso, ¿qué cuentas intervienen cuando estamos ante un hecho contable? Decíamos, bueno, como la contabilidad por partida doble al menos tiene una cuenta en el debe y otra en el haber, o varias en un lado o en otro. Lo importante es que la suma de las cantidades anotadas en el debe, que es cargar, los cargos sean igual a los abonos en cantidad. Si hay una cuenta en el debe y una en el haber, pues sería un asiento simple. Y si hay más de una partida en uno de los dos lados, un asiento compuesto. Decíamos hoy en día, con el tema del IVA, salvo que sean actividades que estén exentas, pues prácticamente todos los asientos son múltiples, ¿no? Porque va a llevar el IVA soportado cuando hagamos compras o inversiones, y va a llevar el IVA repercutido cada vez que hagamos ventas o prestaciones de servicios. Lo más importante de todo es cuándo se cargan y cuándo se abona. Decíamos, al debe se cargan los aumentos de activos. Sí. Las disminuciones de pasivos. En el haber. No, estoy diciendo lo que va al debe. Ah, vale, perdón, sí. Estamos hablando de Me he ido los aumentos de activos, las disminuciones de pasivos y los gastos. Y al haber, por lo contrario, digamos, ¿no? Los aumentos de pasivos, las disminuciones de activos y los ingresos. Luego puede haber alguna excepción, sobre todo cuando estemos ante compensaciones. Yo quito la gafa, pues, las compensaciones de ingresos, que como no se puede restar, en el diario no se ponen signos menos, pues cuando yo quiero devolver, minorar una venta, lo que hago es anotarla en el debe, bien directamente a esa cuenta o con una cuenta que haga las mismas funciones, devoluciones de compras, devoluciones de ventas. Todo esto lo vamos, no se anota directamente la cuenta, sino que hay una cuenta para no perder información. Cuando veas devoluciones, si has comprado y son devoluciones de compra, no vas a anotar compras en el haber, sino una cuenta devoluciones de compras. Va a ir en el haber restando de la compra, porque es una devolución, y las ventas, devoluciones de ventas. No se utilizan, en el plan contable español no se suelen utilizar compensaciones directas de cuentas, sino que hay una cuenta adicional para no perder información. Luego verás en su día cómo eso tiene su utilidad. Pues cuando haces una inversión y amortizas, te compras, yo que sé, un mobiliario, y amortizas, no pones mobiliario en el haber. Por cierto, cuando compras mobiliario, ¿qué cuentas intervendrían? La del... Mobiliario. Sí. ¿Qué tipo de cuenta sería mobiliario? La del... sería la parte del... Pero pues, ¿de qué es un activo, un pasivo? Ah, un activo. Un activo, ¿aumenta o disminuye? Que siempre aumenta. Bueno, siempre no. Bueno, está aumentando porque sí, estoy comprando mobiliario. Sí. Tú di que lo vendas o que lo tires, entonces Sí. está disminuyendo. Y activo que aumenta va al debe, mobiliario. Sí, eso. Y luego, pues si lo paga al contado, por ejemplo, ¿qué cuenta interviene? Pues el banco, ¿no? Banco, que es una cuenta de qué? De haber, o sea, de activo o pasivo. pasivo. ¿Y aumenta o disminuye? Disminuye. Porque estoy haciendo un pago y una salida de banco disminuye. Entonces va al haber. Y cuando amortizo ese mobiliario, cuando lo amortizo, no pongo mobiliario en el haber, está perdiendo valor, no pongo mobiliario en el haber, sino que hay una cuenta de amortización acumulada. Yo haría un gasto cuando compro un mobiliario. Y la amortización acumulada iría en el haber. En el haber, porque va restando de mobiliario. El sistema del plan contable, si tienes la cuenta mobiliario, esto sería el mayor, ¿no? Sí. El debe y el haber. Compro mobiliario por 1.000 euros. Para amortizar es cambiar una parte de ese activo por un gasto. Vamos a suponer que este mobiliario se deprecia en 10 años, pues sería un 10% al año.
va cada año a gasto, no lo llamamos a gasto. Entonces sería el gasto que es como cuenta de gasto donde va al debe. Al debe, perdón. Entonces nosotros en el diario debe haber ese gasto que sería la amortización anual, la cuota de amortización, 100 euros, no lo llevamos, el gasto va al debe y ahora el mobiliario es una cuenta de activo que disminuye porque le estamos quitando 100 euros que lo estamos pasando a gasto. Y si el activo disminuye... Pero yo no pongo aquí la cuenta mobiliario. ¿Por qué? Porque al año siguiente ya se me confundiría con el saldo y tendría mobiliario un saldo de 900, que es la realidad. Pero si yo, en vez de mobiliario, utilizo una cuenta de amortización acumulada de mobiliario 100, no tendría esto. Tendría mobiliario 100.000 y amortización acumulada de mobiliario 100, saldo acreedor. Las compras son un gasto y van al debe. Devoluciones de compras van al haber, pero no con la cuenta compra, para que no perdamos la información de lo que hemos comprado, sino con una cuenta de devolución de compras que cumple la misma función que si abonáramos las compras, estamos restando compras, pero con una cuenta específica para no perder información. Así vemos el mayor y sabemos todo lo que hemos comprado y lo que hemos devuelto. Y a gasto va a ir la compra menos las devoluciones de compra, pero sin perder la información. Si lo hiciéramos directamente con la cuenta compra, perdemos la información porque miraríamos el saldo y veríamos el neto de compras. Y de esta manera, utilizando cuentas adicionales, aunque parezca más complejo, tenemos más información. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con la teoría del cargo del abono, el asiento de apertura o de inicio de una actividad, unos cuantos asientos. Yo lo suelo hacer muy simple porque lo que me interesa es que se comprenda el mecanismo del ciclo contable completo. Entonces vamos a hacer lo más simple que podamos. Tú te puedes hacer ahí un diario. Sí. El diario, a mí en pizarra lo hago así, con la parte debe. A ver, sin embargo, cuando yo hago un programa de contabilidad, utilizando hojas de cálculo, hago la fecha, el concepto, sí, y debe haber seguidas, ¿no? Y ya se pone la cantidad en uno o en otro. Son dos tipos de rayados distintos. Este era el clásico español y el otro es más anglosajón, ¿no? Entonces este lo utilizo a efectos didácticos, me gusta más, y a efectos prácticos se utilizo el otro. Entonces, primer asiento. Se constituye una sociedad por 10.000 euros cuya cantidad ingresamos en banco. Una sociedad limitada, como saben, las sociedades limitadas tienen un mínimo de capital de 3.000 y tiene que estar totalmente suscrito y desembolsado ese capital. No es como las anónimas, que son más complejas de contabilizar cuando se hace una constitución que no es instantánea, es sucesiva, que lo permite la ley, ¿no? Y no tenés que desembolsar el 100% del capital. En las limitadas, que son la mayoría de las que se constituyen, tiene que estar el capital totalmente suscrito y desembolsado. Entonces, aquí tenemos un hecho contable, no tenemos nada, nace una sociedad con 10.000 euros, vamos a suponer que la hacemos tú y yo y ponemos 5.000 euros cada uno. Y creamos una sociedad con, qué sé yo, participaciones, sociedad limitada, participaciones, sociedad anónima, acciones. En definitiva, capital. Y ese 10.000, pues, podían ser 1.000 participaciones a 10 euros cada uno, ¿no? Entonces tú suscribes 500 participaciones y otras 500. Pero el dinero lo ingresamos en el banco. Y entonces nace una sociedad con un capital de 10.000 y un ingreso en banco de 10.000. ¿Qué cuenta interviene? Está claro. Pues en el debe irían los 10.000 por la constitución de la sociedad limitada, porque es un aumento de activos. Pero ¿qué cuenta sería?
Primero, olvídate si Valdés, a ver, primero, Ah. ¿qué cuentas intervienen ahí? Pues un aumento de activos, o sea, que es la constitución de la sociedad, que es el que invertimos el dinero. Sí, pero ingresamos el dinero en el banco. Ingresamos el Luego dinero en tiene el que banco. haber una cuenta banco Sí, que de- recoja ese ingreso. Entonces tenemos una cuenta que es banco. Sí, Y tenemos otra cuenta que es capital, vale, sí. para reflejar lo que está pasando. Siempre hay que clavar lo que está pasando, porque podemos Vale. saber muchísimo de contabilidad y si reflejamos otra cosa, aquí está pasando que no teníamos nada en el banco y que ahora tenemos 10.000 euros. Vale, Y ha pasado que era no existía la sociedad y ahora hay una sociedad con una escritura que dice que tiene 10.000 euros de capital. Y es verdad, porque están en el banco, ¿no? Entonces interviene la cuenta capital y la cuenta banco. vale, sí. La cuenta capital, ¿qué tipo de cuenta es? ¿De activo o de pasivo? O de neto, que el neto funciona como pasivo, a efectos de aplicar la teoría. Yo diría que el capital es un activo. Tú dirías que el capital es un activo como la mayoría de la gente dice. Pues no, Qué bien. capital no es un activo porque capital son unos fondos que la sociedad le debe a los socios. Vale, Tú tienes que tener en cuenta eso. es una Porque, obligación. porque el dinero que se ha puesto no ha nacido de la nada. Se lo debe la sociedad a los socios, sin liquidar a la empresa, porque no es un préstamo. Es un pasivo no exigible, antiguamente ese pasivo no exigible, ahora es neto patrimonial, pero no deja de funcionar como un pasivo, porque no es el dinero de la sociedad. En principio es un dinero, ya sí es de la sociedad, pero si hubiera una disolución, lo que estaríamos es, habría aquí disolver la sociedad y reintegrar el neto patrimonial a los socios. Luego, si lo vemos desde ese punto de vista, es un pasivo, o un neto que funciona igual. Y el neto y el pasivo, cuando aumentan, ¿a dónde van? El neto y el pasivo cuando aumentan va a la vez. Pues entonces capital lo tenemos aquí. Ese asiento número 1, con la fecha tal, yo voy a simplificar, pero en diario, por mínimo, tienes que poner la fecha, tienes que poner la cuenta, tienes que poner el porqué de ese asiento. Capital, yo aquí no voy a poner, pero en el concepto del asiento pondría constitución de sociedad. Vale. No hay nada legislado sobre conceptos, pero algo que te dé información, porque luego esta información la vamos a pasar a un mayor, y a lo mejor aquí lo ves claro, pero luego en el mayor aislado no sabes qué es lo que ha hecho ni de dónde viene. Que serían Capital, 10.000. 10.000. Y la otra cuenta banco, Banco, ¿activo o pasivo? yo diría que es un pasivo. No, El- es un activo. Activo, decíamos. Aumenta nuestro Banco, activo. si está a favor es activo, si está en contra es pasivo. Entonces los bienes y derechos son activos y las deudas, las obligaciones son pasivos. Sí, pues el O banco. neto, como resulta aquí el capital. Pero el banco es un activo. Lo que pasa es que el banco unas veces aumenta y otras disminuye. Entonces cuando es una cuenta de activo, siempre, pero en este caso aumenta, pues va al debe. El truquillo, si estaba a la vez, pues la otra irá al debe. Ya. Eso, luego pensaba eso. 10.000. Y ya tenemos el asiento número 1.